A modo de resumen, entonces, revisar que esta mañana estuvimos trabajando análisis descriptivo para variables cualitativas y para variables cuantitativas. Recordar que en el caso de las variables cualitativas, el análisis descriptivo se hace con tablas de distribución de frecuencia. En el programa Stata sería con la instrucción tab. Y en el caso de las variables cuantitativas, como lo que se pide son medidas de resumen, ¿no es cierto? El análisis se hace con la instrucción SUMM, viene de Summarize, que entrega entonces las medidas de resumen. A esa instrucción sum, si uno le agrega el nombre de las variables que quiere hacer el análisis descriptivo, en la opción de detalle, entonces entrega medidas de resumen detalladas con los percentiles y otros indicadores que ahí aparecen. Lo mismo, ¿no es cierto?, que en el caso de las representaciones gráficas para variables cualitativas con el gráfico de torta o barra, y para las variables cuantitativas con el histograma y con el gráfico de caja. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Eso está lo suficientemente claro? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Es importante que me vayan retroalimentando, porque si no, no quedo yo con la duda, por favor. Ahora lo que vamos a intentar hacer es tratar de relacionar dos variables. Por ejemplo, yo quiero ver si, determinar si, voy a anotar aquí el comando o la pregunta, determinar si la prevalencia de ERGE difiere según sexo. ¿Ya? Esa es la pregunta. Difiere. Me falta ahí una I. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos intentando hacer es tomar una variable de resultado, un evento de salud, que es ERGE, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, con un factor, en este caso sexo, que creemos puede o no estar asociado a una mayor prevalencia de la enfermedad. Ambas variables ¿de qué tipo son? ERGE, es presente ausente, ¿no es cierto? Es una variable de tipo cualitativa. Y sexo también es una variable de tipo cualitativa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es asociar dos variables cualitativas. ¿Ya? Ahora, si nosotros quisiéramos describir una sola variable cualitativa, usábamos una tabla de distribución de frecuencia. Pero como queremos asociar ahora dos variables de tipo cualitativo, lo que vamos a hacer es a través de también de una tabla, pero una tabla de asociación. Eso es lo que vamos a hacer, porque vamos a asociar dos variables de tipo cualitativo, ¿no? ¿Cuál es la variable de resultado? ¿Cuál es el evento de salud? ERGE, ¿no es cierto? Presente ausente. ¿Qué sabíamos de ERGE? A ver, revisemos un poco más atrás. ¿Qué sabíamos de ERGE? De ERGE sabíamos que había una prevalencia de un 48% ahí. Alta, ¿no? En ese grupo de sujetos, 48% ERGE, ¿no? Y por otro lado, teníamos también de que teníamos, en cuanto a la variable sexo, teníamos también que había un 62% de mujeres. Entonces, cuando decimos nosotros que queremos ver si la enfermedad por el reflujo gastroesofágico se asocia a sexo, es porque estamos pensando de alguna forma que la proporción de ERGE puede ser distinta en hombres que en mujeres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una tabla. Le vamos a hacer tab. Vamos a colocar acá sexo. Y vamos a colocar acá ERGE. ¿Se fija?
En el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una tabulación cruzada de sexo con erge. Si no le coloco nada más, veamos lo que hace. ¿Qué hace? ¿Qué dice ahí? ¿Qué me dice? ¿Alguien puede leer esta tabla? Doctor, disculpe, no visualizo su pantalla. Es solo mi caso. Mal Romero. Qué raro. ¿Alguien más no la visualiza? ¿Hay alguien más que no visualice la pantalla? Yo sí la veo. Igual yo. ¿Será su comp? Debe ser su compu, ¿no? ¿Todavía no la ve? Ya, ahora sí. Ya. Ok. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? ¿Qué es lo que observamos? De las 200 personas incluidas en el estudio, ya sabíamos, hay 124 mujeres, 76, tenemos 124 mujeres, tenemos 76 hombres, tenemos 96 con enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos 104 que no presentan dicha enfermedad. ¿Qué son estos 58 acá? Mujeres sin reflujo gastroesofágico. Claro. De los 200, ¿no es cierto? Tenemos 58 mujeres sin reflujo. ¿Y estos 30 que están acá abajo, quiénes son? Hombres que tienen Con reflujo gastroesofágico. 30 hombres con reflujo, exactamente. Los 66 serían 66 mujeres con reflujo. Ahora, la pregunta es, pongan atención. Si lo que nosotros queremos hacer o conocer es cuál es la proporción de enfermedad según sexo, lo que queremos, ¿no es cierto? Voy a anotar aquí. Voy a anotar aquí. Proporción de sujetos con ERGE según sexo, ¿ya? Si queremos hacer eso, en esta tabla que está arriba, ¿qué tipo de porcentaje debiera de calcular? ¿Cómo debiera calcular los porcentajes aquí, o proporción o porcentaje de sujetos con ERGE, para tener yo la proporción de sujetos con la enfermedad para cada sexo? Tendría que hacer un porcentaje sobre la columna, o sea, tendría que calcular cuánto es 58 de 104, 46 de 104, o calcular, ¿sí? Dígame. ¿Qué debiéramos de calcular? Yo calculo 66 de 96, 30 de 96, o calculo 66 de 124, 30 de 76. ¿Cómo calculo? ¿Calculo porcentaje para cada columna o para cada fila? cada columna. Voy a calcular por columna. Voy a calcular por columna y vamos a ver qué resulta, ¿ya? A ver si es exactamente lo que necesitamos. Si coloco sexo, ERGE, coma, y le digo que calcule porcentaje por columna. Así le voy a indicar que calcule porcentaje por columna. Veamos, ¿qué me dice? ¿Qué me dice ahí? Me está diciendo, ¿no?, que de todos los pacientes sin ERGE, el 55,8% eran mujeres. Y de todos los pacientes con ERGE, el 68,8% eran mujeres. Obviamente el complemento son hombres. ¿Es eso lo que queríamos?
¿Es eso lo que queríamos? Me parece que No, no, profesor, porque había dicho No. que íbamos a calcular la prevalencia por sexo. Exactamente. Entonces, es por fila. Entonces, exactamente. Entonces, el porcentaje a calcular no debiera ser por columna, sino que debiera ser por fila, row. De todas las mujeres, de las 124 mujeres, ¿cuántas tienen energía? 66. ¿No? De todos los hombres, de los 76, ¿cuántos tuvieron energía? 30. Entonces, el porcentaje sobre la columna, fila. Y aquí vemos. Del 100% de mujeres, vean ustedes, ¿qué proporción tenía enfermedad por reflujo gastroesofágico? 53%. Y en los hombres, 39%. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Vean ustedes, una operación tan sencilla como un cálculo de un porcentaje requiere tener claro qué tipo de porcentaje vamos a necesitar calcular, ¿no? Lo que estábamos nosotros tratando de obtener era la proporción de pacientes con ERGE según sexo. Entonces, cuando me dice según sexo, es que necesito saber cuánto la proporción de ERGE en mujeres, por eso está aquí el 100%, y cuál es la proporción de ERGE en hombres. En cambio, en la tabla de arriba, cuando calculamos porcentajes sobre la columna, aquí está el 100%, lo que veíamos, ¿no es cierto?, de los pacientes que no tenían la enfermedad, de los sujetos sin ERGE, teníamos 56% de mujeres, 44% de hombres. Y de los pacientes que sí presentaban la enfermedad, teníamos un 69% de mujeres y un 31% de hombres. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Con esto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Ahora, dígame. Supongamos que queremos eso ahora. Proporción de ERGE según nivel educacional. Hágalo. Tómese un par de minutos y hágalo. Proporción de ERGE según nivel educacional. ¿Alguien lo hizo? ¿Me puede indicar el comando? Las variables las dos son cualitativas, ¿cierto? Como las dos variables son cualitativas, entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer? Una tabla de asociación. Tabla de contingencia le llaman los estadísticos. ¿Ya? Tabla de doble entrada también le llaman otros. Y en esta tabla de contingencia, en esta tabla de asociación, ¿no? ¿Cómo la debiéramos de construir? Primero que nada, obviamente que es un tab. ¿Un tab de qué? Nivel de educación. De nivel educacional. ¿Con qué? Y ERGE. Con ERGE. ¿Y qué porcentaje? ¿Fila o columna? Fila. De nuevo fila, porque lo queremos, ¿no es cierto?, para cada nivel educacional, el nivel educacional va a estar en las filas, ¿cierto? Entonces, para cada nivel educacional,
calculen el porcentaje de ERGE. Eso es lo que me está diciendo, eso es lo que le vamos a decir. Y ahí está. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? ¿Quién me puede leer la tabla? La conclusión sería de que el nivel educacional, el más bajo o el básico, es el que tiene más prevalencia de ERGE, en un 54%, Sí, seguido del nivel superior con un 51% y por último la clase media, un 42%. perfecto, 42,7%. ¿Está claro eso? ¿No? ¿Se fijan entonces? El título de esta tabla, ¿cómo sería el título de esta tabla? Sería como prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico según nivel educacional. Perfecto, exacto, perfecto. O relación. No, es que no está relacionando nada ahí, no. Está relacionando dos cosas, está relacionando el nivel educacional con el reflujo, es cierto, está asociando la Se puede. educación, Sí, se puede. Está- Relación entre. está No prevalece. asociando, Se está asociando, claro, pues se habló. está La asociando relación nivel que existe. educacional, asociando nivel educacional con la enfermedad. Eso es cierto. Pero el título es más preciso en la forma que nos indicó, ¿cómo se llama? Como no tengo los nombres a la vista ahora, me perdí, ya me olvidé. Eduardo, no, ¿cómo se llama? Guillermo, no. ¿Ah? Guillermo, sí. Guillermo. Como nos indicó Guillermo. Porque ¿qué es lo que tenemos acá? Esto, que son porcentaje de ERGE. Sería proporción o porcentaje o prevalencia de ERGE según nivel educacional. Claro. Y lo que estamos haciendo es asociar o relacionar dos variables. ¿Cuáles son las dos variables que estamos relacionando o asociando? El nivel educacional con la enfermedad. ¿Cierto? Sí. Ok. Ahora, quisiéramos de que asocie con estado nutricional. Hágalo, ¿no es cierto? Queremos saber si la proporción de ERGE, si el ERGE se asocia o no, o se relaciona o no con el estado nutricional. Hágalo. ¿Alguien lo está haciendo? ¿Lo quiere compartir? Voy a dejar de compartir para ver si alguno de ustedes lo quiere compartir. La Alba está escribiendo. ¿Cómo sabía usted? Hasta los suspiros les cogen. ¿Quién quiere compartir? Ahí está, vean, Guillermo. Vamos a ver a Guillermo. Pero ahí tiene nivel educacional, habíamos dicho estado nutricional. De nuevo, ahí. Eso es. Es más fácil ahí pinchar en la lista de variables. Y si le bajas ahí, al final debería estar estado nutricional, ¿no?
más abajo el último, ¿o no lo tiene? ¿Tiene solo el IMC? ¿No tiene el estado nutricional? Esa es la condición de fumar, no es el estado nutricional. ¿Qué es lo que nos está presentando Guillermo ahí? ¿Qué nos está presentando? Nos está presentando la prevalencia de ERGE según consumo de cigarrillo, ¿no? Y lo que nosotros queríamos era la proporción de ERGE según estado nutricional. Guillermo, ¿tiene usted ahí la variable estado nutricional? Porque tiene el IMC, ¿no? A ver, hagamos un D, colóquele D a la línea de comando. D, Enter. No, pues no la tiene. No tiene, no tiene la categorización de estado nutricional en función del IMC. No la hizo. ¿Ah? No escuchamos, Guillermo, estaba sin micrófono. No pude hacerla porque ahí pasé casi como 2 horas intentando y realmente no lo pude categorizar. ¿Ah, Logré sí? medir el IMC, pero no está según su clasificación. Ajá. Entonces hagámoslo. A ver, hagámoslo. Esperemos un segundito. Perdón. Copiar. Lo voy a colocar en el WhatsApp para que lo haga. Ahí está en el WhatsApp. Si quieren, tómese un minutito para hacerlo. Ahí están todas las líneas, una por una. ¿Ya? Si quieres, lo va haciendo aquí, Guillermo, y lo vamos mirando. ¿Quieres tomar? Profesor, tiene que ser de línea en línea. Línea en línea, sí. Ahí está ya. ¿Ya? Ya.
Faltaría etiquetar ahora. Sí, falta. ¿Ya? Espérese un segundito. Ahí va a ir las etiquetas para que las copie nomás y no perdamos tanto tiempo en esto. Ahí está. ¿No? Las dos primeras líneas, eso tienen que ir las dos primeras líneas ahí juntas porque es continuación nomás. Sí. Listo. Ya, ahora asociemos entonces el estado nutricional con... Ahora sí. Perfecto. Con ERGE. Veamos. Ya, Guillermo, vamos. Ya voy. Un momentito. A ver, ¿qué pasó? ¿Hay algo mal ahí? Pues no es cierto. La tablita como que está al revés, ¿no? ¿Cierto? Y está, pues no tan. Sería estado nutricional primero. Y el porcentaje. ¿Qué le pongo ahí, profesor? ¿Hay que ponerle la coma y la fila o no? La coma y la fila, exactamente, porque para cada estado nutricional calculamos la proporción de ERGE. Dele. Ahora sí. Ahí está, mire. Uy. Miren los desnutridos. Sí. %83 de ERGE, muchísimo, ¿no? 3%. Claro, son poquitos casos, sí, son 6 desnutridos. Lo mismo que los obesos abajo, son 2 solamente. Yo creo que lo que conviene aquí es juntar todo tipo de obesos, el G1, G2, G3, porque son muy poquitos los G2, G3, ¿no? ¿Cierto? Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Dejarlo como una sola etiqueta. Exactamente. Vamos a ver eso. Dame un segundito. Aquí me está escribiendo Eric, que tiene un problema con la generación del IMC. Eric, lo que falta ahí es terminar la ecuación, ¿no? Sí, esa es la fórmula que no pude terminar, me quedé hasta ahí. No, pues es que como tiene que hacer la talla al cuadrado, tiene que colocar nuevamente talla -m. Hágalo. ¿Ah? Hágalo. Si le coloca gene, hizo el gene ahí y le dio error, seguro, ¿no? ¿O no lo hizo?
¿Lo hizo Sí, o no lo le hizo? puse GN. La primera fórmula, GN, talla, y Eso después está iba bien. con la segunda, que era la del índice de masa corporal. La primera está perfecto. La segunda falta completar. Eso es lo que quiero completarla. Por eso, pero como es talla al cuadrado, tiene que colocar talla-m, asterisco, talla-m, para que se multiplique por sí Pero- mismo y cerrar el paréntesis. Digamos, si no puede abrir el WhatsApp en su computadora. ¿Yo? ¿O Eric? ¿Eric quiere compartir? Sí, quiero compartir. Ya le comparto. Ya, Ya me salgo, ya voy. ya listo. ¿Ya? Sí. Falta entonces abajo multiplicar por talla de nuevo, pues, asterisco, talla-m. Y cierre paréntesis. Cerrar el paréntesis. Ok. Dele. Entonces, Listo. sí. Ya. Y ahora le falta entonces crear ¿cómo se llama? El estado nutricional de acuerdo a lo que está ahí en el WhatsApp. Si quiere lo copia de nuevo. Del WhatsApp, ¿verdad? Claro. Donde dice gene, estado nutricional y todo eso, ¿no? Si tiene el WhatsApp abierto, cópialo mejor. Sí, es que lo que pasa es que no lo tengo, que no está conectado con la computadora. Ah, Sí, lo tengo que ir haciendo. Manual. entonces, mire, hágalo, cópielo del chat de ahí del Zoom. Ok. Vea el chat del Zoom. Ok. ¿Lo está viendo? No me aparece el chat. El chat del Zoom. Dale. Si el chat abajo Dale donde tiene... dice chat. ¿Lo encontró? Es que como compartí la pantalla, pues no me aparece lo del chat. Ah. Ese es el problema. Sáquelo nomás, pues sálgase, hágalo con calma. Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a ir copiando ya por lo menos esa parte, que era lo Ya. del índice de masa corporal, pues ahí estaba pegado y lo demás yo sé que lo voy a ir copiando. Está bien. Ya. Grave, ¿ah? No está grabando nada usted, ¿eh? Lo hace datos no lo está grabando. No tiene las etiquetas, no tiene nada, ¿no? Solamente importó, le falta un montón de trabajo entre medio, pero bueno. Deje de compartir entonces por acá. ¿Ya? No, todavía estamos ahí. Oye.
Ya. Ya. Volvamos entonces acá. Estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces lo que teníamos ahora, lo que estábamos viendo era asociar estado nutricional con ERGE. Y lo que nos había dicho Guillermo, ¿no es cierto?, que había que hacer un tab del estado nutricional. Vean ustedes mírenme aquí en la pantalla, porque si yo no tengo dificultad para copiar, no necesito copiar aquí, sino que vean esta flechita, si le hago clic en la flechita, pum, viene la variable, se instala rápidamente ahí. ¿Ya? Veo aquí la flechita al ladito ahí, le hago clic y ya, y vienen y se instalan el comando, ¿ya? Y le digo que lo haga por fila. Entonces tenemos acá el hecho, ¿no es cierto?, que habíamos descrito anteriormente, de que teníamos más del 80% de los desnutridos con ERGE, que entre los normopesos, los sobrepesos y los obesos grado 1, alrededor del 45% presentan ERGE, y de los obesos grado 2, 3, que solamente 2, ambos presentaban enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es lo que tendríamos que haber escrito. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es esta variable estado nutricional, que tiene 5 categorías, le vamos a unir los obesos grado 1 con obesos grado 2 y 3. Son muy poquitos, entonces podemos dejar desnutrido, normopeso, sobrepeso y obeso. ¿Les parece? Ya. Eso lo vamos a hacer a través de una recodificación. Vamos a recodificar el estado nutricional y ¿qué es lo que vamos a recodificar? Nosotros teníamos aquí, los códigos eran 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? El 5 lo vamos a dejar como 4, para que quede obeso solamente. ¿Ya? Y voy a decirle que con esta recodificación genere estado nutricional de 4 categorías solamente. ¿Ya? Con eso lo vamos a hacer. ¿Ya? 5 igual 4. Y le vamos a decir que este 5 igual 4 es obeso. Listo. Si hacemos un tab de esta nueva variable, espérame un segundo, ¿qué pasó? No, porque le puse el tab de la variable, de la variable inicial, pues tengo que hacer un tab de la nueva, ¿no es cierto? De esta, del SNUT 4C, de esa, sí, porque la otra no, ahí está. 1, 2, 3, 4, me falta modificar las etiquetas nomás, ¿no? Me falta colocar las etiquetas porque esta variable no tiene las etiquetas salvo la última. Entonces vamos a definir enut en. 1 es desnutrido. 2 es normopeso. 3 es sobrepeso. Y 4 es obeso. La defino. Y ahora se la pego. A la variable esta es NUT4C. Le voy a pegar la etiqueta que es EN. Veamos ahora si es verdad. Le hacemos un tab de esta variable y ahí me quedo con 4. Perfecto. Ahí está. ¿Ya?
¿Los espero? ¿Ya? Entonces, si queremos ahora asociar esta nueva variable, ¿no?, de 4 categorías de estado nutricional con ERGE, le decimos que nos presente los porcentajes de fila, y ahí ya tenemos. ¿No es cierto? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos acá? Nuevamente, esto no cambia, porque no cambió nada en la proporción de ERGE en los desnutridos, 83,3%. Normopeso y sobrepeso, vean ustedes, es interesante, que es alrededor del 46%, y los obesos en general un 50% presentan ERGE. ¿Está claro? Sí. Ya. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Puedo avanzar o todavía están algunos compañeros ahí trabajando? Ustedes me dicen, ¿puedo avanzar? Avance, profesor. Estamos viendo. Ok. Veamos nosotros, ¿qué es lo que hemos observado acá? Que existe una cierta relación, ¿no es cierto?, entre estado nutricional y la enfermedad por reflujo. Pero la pregunta es, ¿la relación entre estado nutricional y ERGE es la misma en hombres que en mujeres? Esta es la pregunta. ¿Ya? Dada esa pregunta, ¿qué deberíamos hacer? A ver, pongan a funcionar sus mentes brillantes y veamos qué es lo que deberíamos hacer para determinar si esta relación que observamos entre estado nutricional y la enfermedad por reflujo gastroesofágico depende o no de si es hombre o mujer el paciente o la paciente. ¿Qué piensan ustedes que deberíamos hacer? Su lógica nomás, usen su lógica nada más. Vamos, Guillermo, te puede. Se refiere al tipo de gráfico, profesor. No, estamos haciendo tablas nada más, no estamos haciendo gráficos, la tabla, ¿no es cierto? Estas son tablas de asociación. Aquí tenemos una tabla, esta tabla que estamos mostrando aquí, es una tabla que nos muestra la relación entre estado nutricional y reflujo gastroesofágico de las 200 personas. Aquí están hombres y mujeres, ¿cierto? Y lo que yo pregunto es si esta distribución de enfermedad por reflujo gastroesofágico entre los distintos estados nutricionales es lo mismo en hombres que en mujeres. Entonces, intuitivamente, ¿qué deberíamos hacer? Una tabla de asociación siempre. ¿Ya? Una tabla de asociación entre estado nutricional y ERGE.
para hombres y otra Mujeres. para mujeres, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque quiero ver si este 83% es lo mismo en hombres que en mujeres, si este 46% es lo mismo en hombres que en mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo necesito hacer es esta tabla, pero agregando una condición. If, entonces, ¿qué cosa? If sexo igual. ¿Cuál era la codificación de sexo? ¿1 qué es lo que era? ¿Alguien se acuerda? Vamos a hacer un tab 1 hombre, 2 mujeres. de sexo. 1 hombre, 2 mujeres. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer aquí, vamos a colocar, si vamos a hacer en hombres, primero sería if sexo igual a mujeres 1, ¿no? 1. Veamos. Hombre 1, hombres 1. ¿Ah? ¿Hombres 1? Parece que no. Yo creo que mujeres 1. Porque aquí esta tabla sale primero las mujeres y después los hombres. Vamos a mirar los datos, ¿eh? Mujer 0 y hombre 1, ¿eh? Mujer 0 y... está como 0 y 1, no como 1 y 2. Ya, perfecto. Entonces lo que hicimos aquí fue para, en este caso, para hombres, ¿cierto? Aquí. Veamos, en hombres. ¿Cuál es la diferencia? En hombres, vean ustedes, en el caso de el desnutrido, ese desnutrido no presenta erge, ¿no? En los hombres normopesos, el 41% tiene erge, en los sobrepesos 44%, y en los obesos un 14%. Esos son los hombres. En cambio, si coloco sexo igual 0, que son las mujeres, son 0 igual, son las mujeres, veamos. Es interesante porque a mujeres habían 5 desnutridas y las 5 con erge. Las 5 con... ¿Cierto? Es bien interesante. En cambio, y vean ustedes en las obesas, de las obesas, el 63% tenía erge. En cambio, los hombres, en los obesos, el 14% tenía erge. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ok. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cómo podemos reportar? Digamos, ahí viene entrando la ministra y le vamos a reportar estos resultados. ¿Qué le vamos a decir? Bien. Que la prevalencia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, haciendo la relación en sexo, con estado nutricional, es mayor en desnutridos y obesos. ¿Ya? En las mujeres también es mayor que en los varones. Veamos, ¿dónde está la mayor proporción de erge? Veamos, aquí. Profesor, podría ser de los... Estos son los hombres. ¿Cierto? Aquí la mayor proporción de erge en los hombres está en los hombres con sobrepeso, 44%. ¿Sí? En cambio, las mujeres, la mayor proporción de erge está en las mujeres obesas. ¿Ah? En las mujeres obesas. Sí. Y ojo, y en las mujeres desnutridas. Desnutrida. Todas. Del sexo ¿no? tiene que ver. Ahora, si usted quisiera hacer una intervención, supongamos que usted quiere hacer una intervención, ya para tratar de disminuir el problema de la enfermedad, ¿a quiénes priorizaría? ¿A las mujeres? Obesa.
Claro, a las mujeres obesas y a las mujeres desnutridas. O sea, primero a las mujeres desnutridas. Sí, ¿Cierto? cierto, a la desnutrida y después a la obesa. Claro, primero a las mujeres desnutridas, después a las mujeres obesas, y después a todos los demás, porque todos los demás están, digamos, en el 40 y tantos %, ¿no? ¿Se fija? Es interesante esto, ¿no? Entonces, vean ustedes qué es lo que estamos tratando de analizar aquí. Estamos tratando de analizar un evento de salud, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y queremos ver si la enfermedad por reflujo gastroesofágico se relaciona o no con el estado nutricional, ¿no? Y posteriormente, si esta relación entre la enfermedad por reflujo gastroesofágico y estado nutricional depende de sexo. Es lo mismo en hombres que en mujeres. ¿Y qué hemos concluido? ¿No es cierto? Hemos concluido que hay una dependencia de la relación, y esto se refleja en el hecho de que, en el caso de las mujeres, cuando son desnutridas, todas presentan enfermedad por reflujo gastroesofágico, y cuando son obesas, prácticamente 2 de cada 3 presentan enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿está claro? Sí. Ya. Ahora pregunto yo, si esta relación, nuevamente, entre estado nutricional con enfermedad de reflujo gastroesofágico, depende del hábito de fumar. Veamos. Dense unos minutos para pensarlo y hacerlo. Entonces, la relación entre estado nutricional y ERGE depende de hábito de fumar. ¿Alguien ya lo hizo?
No sé si quedé sordo porque no escucho nada. Y parece que también mudo porque da la sensación de que no me escuchan. Profesor, Dígame. la pregunta era, ERGE y condición de fumar, dijo, si dependía. Claro, la relación sigue siendo ERGE con estado nutricional. Ajá. Y queremos ver si esa relación es lo mismo según sea la condición de fumar. Ajá. ¿No? Es muy parecido a lo que hicimos acá con sexo, pero ahora ¿con qué variable? Con el hábito de fumar, o sea, estamos fusionando tres Exactamente. variables. Excelente, muy bien. O sea, primero deberíamos hacer un tab, ¿no es cierto? ¿De qué cosa? Un tab, ¿ya? De SNUT Estado 4C. nutricional, ERGE. Con ERGE. If. If, maravilloso. If. Condición de fumar. Otras 7, ¿no es cierto? Ajá. Igual a 1, porque teníamos 1, 2 y 3. Sí. Ya. 1 era Igual a 1. más de una cajetilla. 1 era más de una cajetilla. Ya. Menos, 2 era menos y 3 era 2 nunca. era menos y 3 era nunca. Ya, vamos aquí con los que fuman, bastante. Veamos. Wow. Claro, son poquitos los que fuman más de una cajetilla, son solamente 9. Y de los 9, en el fondo 6 tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y el 67% ya sea normopeso o sobrepeso. O sea, esta es la conclusión, ¿no es cierto?, de la relación en los que fuman más de una cajetilla. En los que fuman más de una cajetilla, el 67%, perdón, en los que fuman más de una cajetilla solamente hay normopesos y sobrepeso. Y en ambos grupos, 2 de cada 3 presentan ERGE. %, la proporción de ERGE, porcentaje. En los que fuman menos de una cajetilla, debería reemplazar acá el 1 por un 2. Veamos qué sale. Fíjese que es interesante aquí porque siempre nos está saliendo mayor proporción de ERGE en grupos de desnutridos y de obesos, más que en normopeso y sobrepeso, ¿no? En este caso particular, aquí en el caso de los que fuman menos de una cajetilla, entre los desnutridos hay 3 de cada 4 con ERGE. Y en los obesos hay 2 de cada 3 con ERGE. Y en los normopesos y obesos prácticamente 1 cada 2. Estamos cerca del 50%. Y los que nunca han fumado, sería con, ¿qué le colocamos aquí en otras 7? Igual a
3. 3. No deja de ser interesante esto, ¿no es cierto?, de los nunca fumadores, que salvo en el caso de los desnutridos, están todos cerca del 50% con ERGE. En los desnutridos, los dos nunca fumadores tienen enfermedad por reflujo. Probablemente deben de tener recomendación de no fumar. ¿Sabe qué variable falta aquí interesante? Probablemente La zona. nivel socioeconómico. Socioeconómico y la zona, profesor. ¿Zona urbano-rural? ¿Algo así? Sí, sí. Claro, claro. No está acá en estas variables, no podemos decir nada. Claro. Preguntas. ¿Dudas? La dificultad que yo veo es escribir el comando así tan exacto que no nos lleve a cometer errores. Claro, por eso lo que tenemos que desarrollar bien, y es la idea, ¿no es cierto?, es desarrollar el razonamiento lógico, qué es lo que quiero. Porque si tengo claro qué es lo que yo quiero, entonces después es forma de conocer el lenguaje nomás de cómo nos comunicamos nosotros con este programa o con cualquier otro, ¿no? Incluso con Excel, ¿no? Es como un lenguaje. Lo que pasa es que al principio es raro, es como una lengua extranjera, pero después con el uso se va haciendo sencillo. Ahora, veamos cómo, porque lo que hemos visto aquí es cómo, vean ustedes, en la parte conceptual, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos relacionado dos variables cualitativas, ¿no?, que es el estado nutricional y ERGE, y hemos hecho el análisis descriptivo de dos variables cualitativas según categorías de una tercera variable cualitativa, ¿no? Hemos asociado el estado nutricional con ERGE según sexo, y hemos asociado el estado nutricional con ERGE según nivel educacional, y ahora según estado nutricional. Según condición de fumar, hábito de fumar. Veamos ahora cómo podemos asociar. Vamos a asociar ahora, una cuantitativa con con una cualitativa. Entonces la pregunta es, ahora, ¿se relaciona la edad con ERGE? Claro que sí. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahora tenemos otro tipo de variable. Tenemos la variable edad, que es una variable cuantitativa, con ERGE, que es una variable cualitativa.
y lo que queremos, ¿no es cierto?, es relacionar estas dos variables. Pregunto, si quisiéramos describir una cualitativa, ¿con qué herramienta se describe? Si quisiéramos describir ERGE, ¿con qué herramienta se describe? ¿Cómo se describen las variables cualitativas? Con tabla. Con tabla. Entonces sería, vea, yo voy a describir, entonces, ERGE. Y le voy a decir que además la voy a asociar con una variable cuantitativa. ¿Cómo se describe una variable cuantitativa? Resumen. Con sum. Entonces le voy a decir, haga un tab de ERGE y agréguele medidas de resumen de la edad. Vean ustedes. Entonces, tengo que usar las dos herramientas. Vean ustedes que nuevamente el razonamiento es bastante lógico. Las variables cualitativas se resumen con tab, perdón, se describen con tab. Las variables cuantitativas se describen con sum. Por lo tanto, si quiero relacionar una cualitativa con una cuantitativa, tendré que hacer un tab de la cualitativa, pidiéndole entonces como opción un sum de la variable cuantitativa. ¿Qué entrega? Veamos, aquí está. Veamos qué me dicen. ¿Alguien puede leer esto? Y dice que el promedio de edad de los pacientes con ERGE era de 43 años y medio, más o menos. 43 años y medio. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Y los sin ERGE eran de 40.7 años. Claro. O sea, uno podría decir de que en promedio los pacientes con ERGE son aproximadamente 3 años mayores que los pacientes sin ERGE. Sí. ¿Cierto? Sí. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿hay diferencia en el promedio del IMC entre hombres y mujeres? Quiero describir si hay diferencia. Todo descriptivo, ¿ah? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué debería hacer? ¿Alguien me ayuda? ¿Debería hacer un tab de qué? IMC. El tab
¿Cuál es la variable cualitativa? El IMS. IMS. La variable cualitativa. IMS. Sexo, pues. Sería un tab de sexo. Sexo. Claro. Y pido medidas de resumen ¿de quién? Del IMC. IMS. Eso, muy bien. Muy bien. Vean ustedes. La mujer. Es el tab de la variable cualitativa con el sum de la variable cuantitativa. No puedo pedir un tab del IMC porque el IMC es continuo. ¿Y qué me dice? Promedio. Prácticamente no hay promedio, no hay diferencia en el promedio de la edad entre el promedio del IMC entre hombres y mujeres. Ambos están alrededor de 25. ¿Cierto? ¿No? El IMC promedio de las mujeres 25,2, 25,3 y el IMC promedio de los hombres 25,5, prácticamente lo mismo. Similar. ¿Y habrá diferencia en el promedio del IMC según nivel educacional? Puede ser. Sí, puede tener relación. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? Muy rápido. Ya, ¿qué deberíamos hacer? Habla del nivel educacional. Ya, un tab de nivel educacional, muy bien. Son IMC. Maravilloso. Yo creo que esta noche sí voy a poder dormir tranquilo. Es que anoche no durmió bien. ¿Qué observamos? Tuvo pesadillas anoche, profesor. Con el tab y el zoom y qué sé yo, y el record y el gene y toda esa cosa, por supuesto. Entonces, ¿qué observamos aquí? Vean, No vean existe un una cosa, predominio claro. ¿no? Es bastante parecido también. Sí. Sí, pero fíjese que hay como una tendencia, A la básica. hay como una tendencia a que en la medida que aumenta la educación, disminuye el IMC promedio, ¿sí? Porque voy de 25, después bajo a 27 cuando subo de básica media y después bajo a 24, ¿cierto? Por eso uno podría decir que hay una tendencia a una disminución del IMC promedio en la medida que aumenta el nivel educacional. Entre más sabe, no hace nada. ¿Sí? Pero Menos ¿será cierto eso, profesor? Que entre más estudios, Entre más sabe, no se cuida. se cuida más la comida, ¿es verdad? Puede ser, no. o también puede ser de que a mayor estudio tiene mayor condición económica y puede comprar cosas más sanas, que generalmente son más caras. Así es, porque aquí lo que se ve es lo contrario, mientras más gana, más come. Más estudia, más gana, más come.
Pero come más malo, cosas malas. Con cosas malas. Entonces, claro. Entonces, falta la educación nutricional. Esa es muy importante, la educación nutricional, porque se comen cosas malas. Claro, claro. No sanas. Claro. Ahora la pregunta, yo digo, Esta variable no está. ¿Cuál? ¿Cuál variable no está? La educación nutricional. No, no la tenemos, no, pues lamentablemente no la tenemos. No, claro, pero todo apunta aquí, digamos, de que lo que podría sugerir el equipo, en este caso de investigación, que estamos trabajando, todos nosotros, ustedes, yo y todos los demás, es que es recomendable una educación nutricional, digamos, a grupos de personas, particularmente, acuérdense aquí. Ahora, el problema es cómo le va a entregar nivel de educación nutricional a gente que ¿cómo se llama?, que no tiene dinero como para después comprar lo que requiere. Pues tendría que cambiar el hábito alimenticio, no es tan sencillo, ¿no? Y te cuesta plata. Es difícil estar ¿no es cierto?, en la toma de decisiones en políticas públicas de salud, no es tan fácil. Algunos de ustedes probablemente están en esa calidad, pero me imagino que no debe ser nada fácil. Ok, bueno, ahora la pregunta es, mire, el IMC, escuche bien, ¿se asocia al nivel educacional y a sexo de la persona? ¿Cuántas variables tenemos ahí? 3. 3. ¿Cuántas cualitativas? Cualitativa y MC. 2. No, No, cualitativa sería educación y sexo. Educación y sexo nada más. Claro. ¿Y cuantitativa? El IMC. El IMC, correcto. Entonces yo puedo decir, mire, hago un tab de nivel educacional con sexo y que me dé medidas de resumen de IMC. ¿Ve? Lo puedo ampliar. ¿Qué observamos aquí? ¿Quiénes son los que tienen el mayor IMC promedio? Los de educación básica. Y hombres de la educación básica. Se escucha un poquito con ruido ahí. Parecer entender que dijo las mujeres con nivel educacional básico, ¿cierto? Esas serían, claro, esas serían las que tienen el mayor IMC promedio acá. Claramente, ¿no es cierto? Tengo que, el primero el promedio, ¿no? El segundo la desviación estándar y el tercero la frecuencia, ¿no? Entonces vemos el promedio del IMC en las mujeres básicas de 27,6 de educación básica. El promedio del IMC en los hombres con educación básica es 26,3, 26,4, etcétera, etcétera. Entonces yo observo aquí que el IMC promedio mayor lo tienen las mujeres de educación básica. 27,6. No hay mucha diferencia en todo caso. Pero ese es como se usa la herramienta.
Ahora quisiéramos ver todo esto que lo vemos, esta que está aquí, por ejemplo, esta es una tabla de medidas de resumen. ¿Por qué? Porque es una tabla, porque tengo tabla de nivel educacional sexo con medidas de resumen de una variable continua, el IMC, ¿no? Entonces, el nombre de la herramienta es tablas de medidas de resumen. Cada vez que yo hago este también es una tabla, ¿por qué es una tabla? Porque tengo una tabla para nivel educacional, de medidas de resumen de qué? De medidas de resumen del IMC que es continuo. Entonces, estas son tablas de medidas de resumen. ¿Está claro? Es otra herramienta entonces que nos permite asociar una variable cualitativa con una cuantitativa. Las tablas de medidas de resumen. Lo que vamos a pasar a hacer ahora es ver cómo podemos hacer representaciones gráficas. Por ejemplo, yo quisiera ver gráficamente cómo se distribuye el IMC, que es una variable continua, según nivel educacional. El IMC, dijimos, es una variable de tipo continua. Por lo tanto, el tipo de gráfico del IMC puede ser un histograma o un gráfico de cajas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Y entonces lo que necesitamos hacer es un histograma o un gráfico de caja del IMC para educación básica, para educación media, para educación superior. Para las distintas categorías de nivel educacional voy a pedir un gráfico de caja. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir a gráfico, voy a hacer un gráfico de caja. ¿De qué variable? De la variable IMC. Aquí, no, IMC. ¿Sí? Ups, perdón. Gráfico de caja del IMC. Y aquí donde dice categorías, entonces aquí voy a colocar la variable, ¿qué variable? Nivel educacional. ¿No? Entonces voy a tener en el gráfico principal, estamos pidiendo que es un gráfico de caja, horizontal del IMC, para acá, para agrupado por nivel educacional. Entonces le digo OK, y no sé si se ve ahí bien. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Lo que no sé es interpretarlo. Claro. Está raro. Aquí, estos son los gráficos de caja. Estos son, acuérdense que aquí están los percentiles, esta es la mediana, los percentiles. Lo interesante del gráfico de cajas es que me identifica valores que están más allá de lo que uno esperaría encontrar. Por ejemplo, aquí hay una persona de educación, que tiene nivel educacional básico, que tiene un IMC de casi 50, que es totalmente ajeno a lo que es la distribución del IMC entre los que tienen educación básica. Aquí, lo mismo, pero con educación media, hay una persona que tiene un IMC extremadamente bajo para lo que es la distribución de los IMC en los sujetos que tienen nivel educacional medio. Y lo mismo con el superior. Acá también aparece un caso de una persona que tiene un IMC extremadamente bajo para lo que es la distribución del IMC en aquellos que tienen educación superior. Así se interpreta. Si lo quisiéramos hacer como histograma, veamos. Veamos los histogramas. Lo que vamos a hacer es entonces en gráfico, sería un histograma
de la variable IMC, ¿ya? Y al final, acá al final, tiene una opción de por. Y le vamos a decir que me haga por dibujar subgráficos para ¿qué variable? Nivel educacional. ¿Qué observan? Ah, pero lo que pasa es que son frecuencias, lo voy a colocar en porcentaje porque si no se distorsiona mucho ¿no es cierto? La interpretación, porque son frecuencias absolutas aquí. Vamos a colocar gráfico, histograma, pero lo vamos a colocar aquí como porcentaje. Ok, ahí va a andar un poquito mejor. Ahí sí que se entiende mejor. ¿Mm? Entonces acá lo que tenemos, ¿no es cierto?, es la distribución del IMC, según para todos los sujetos que tienen educación básica, aquí para todos los que tienen educación media, y aquí para todos los que tienen educación superior. ¿Ya? Vean ustedes que yo puedo hacer algo aquí bien, bien simpático con esto, con este gráfico de histograma, porque le voy a agregar un gráfico de densidad, le voy a decir que me agregue un gráfico para ver si la distribución de los IMC siguen o no una distribución normal. Mire. Mire qué interesante, ¿ves? Relativamente, salvo en lo de educación básica, que tiene una distribución un poco más extraña, pero en lo de educación media, vean ustedes, las barritas están bastante cercanas, lo mismo que aquí un poquito cercanas a lo que pudiera ser una distribución normal del IMC en ese grupo de sujetos. Incluso podríamos nosotros, en el histograma, ¿no? Cuando le decimos por, incluso le podemos decir, bueno, quiero por nivel educacional y por sexo. Le puedo dar las dos, ¿no? Y en este caso me presenta los gráficos, vean ustedes aquí, la distribución del IMC de las mujeres con educación básica, de los hombres con educación básica, de las mujeres con educación media, de los hombres con educación media, las mujeres con educación superior y los hombres con educación superior. La herramienta gráfica que proporciona este programa es bien interesante, súper buena. Entreténganse, úsenlo como un juego en sus ratos de ocio, espero que tengan. ¿Sí? Incluso vean ustedes el mismo gráfico de caja que está acá, que le habíamos dicho que lo podíamos colocar categorías. Yo también le puedo colocar otro grupo de categorías acá, que podría ser aquí sexo. Y vean, mire lo que pasa, queda bien bonito, porque me queda así, esto, ¿ven? Ustedes me quedan aquí. Esta es la distribución del IMC según nivel educacional para las mujeres, y ¿no es cierto?, es la distribución del IMC según nivel educacional para los hombres.
Recuerden que los gráficos, si yo quiero guardar los gráficos, los tengo que copiar acá, con botón derecho copiar y después pegar en un Word. Si no, no van a quedar registrados en ninguna parte, ¿ya? Cada vez que usted hace gráficos, porque puede explorar muchísimos gráficos, cuando encuentre un gráfico que ya le acomoda o que representa o que interpreta, se puede interpretar de acuerdo a lo que usted considera adecuado, grábelo. Con el botón derecho lo graba y después es el gráfico que presentan. Estos gráficos son de muy buena calidad, de publicación, ¿eh? Supongamos ahora que con esto terminamos la sesión de trabajo del día de hoy. Entonces, para cerrar la sesión de trabajo del día de hoy, tengo que cerrar el archivo log que abrimos al inicio de la sesión. ¿Se acuerdan que dijimos vamos a abrir un log de la sesión para que quede todo grabado? ¿No? Entonces lo que podemos hacer aquí, me voy acá nuevamente a la carpetita, pincho, y le digo que cierre el archivo log. Y lo cerró. Supongamos, ¿no es cierto?, que nosotros terminamos la sesión de trabajo y que yo quiero después revisar lo que hicimos. Si yo quiero revisar lo que hicimos, voy a tener que ir entonces a... voy a colocar aquí, se ve ahí, ¿sí? ¿Ya? Voy a colocar aquí, voy a ver acá, aquí estoy en mías, ¿no? Estoy aquí en datos. Y aquí está, vean ustedes, aquí hay un archivo de texto. ¿Se fija? En su carpeta se creó un archivo de texto que se llama Análisis Descriptivo Estudio ERGE, que fue lo primero que hicimos, que es un documento de texto. Yo lo puedo abrir aquí con botón derecho, le puedo decir abrir con, voy a elegir otra aplicación, y voy a buscar aquí entonces que me lo abra con Word. Aquí está. Me lo abre con Word, ¿no? Acepto. ¿Y dónde se fue? Acá está, ¿no? Y aquí está el archivo Word que se creó con el log. Vean ustedes, está desde el principio, dice, ¿no? Se abrió un log el 29 de septiembre a las 13:55, hora mía, ¿no? Y lo que hicimos fue abrir una base de datos, que era la base de datos ERGE para análisis, la que habíamos creado antes, y después empezamos a trabajar, pues dijimos describir edad y sexo de los sujetos en estudio, aquí está todo lo que hicimos. Incluso los comandos de los gráficos. Aquí los gráficos no aparecen porque, como les decía, los gráficos se muestran, pero después habría que grabarlos en una parte separada. Aquí está la tabulación de sexo, aquí incluso salen los errores. ¿Se acuerdan que tuvimos varios errores? ¿Ya? Si no me gusta, ahora yo lo puedo borrar. No quiero que me diga ese error, listo, lo borro nomás, no tengo problema. ¿Ya? Después viene el análisis descriptivo de educación y peso-talla, aquí está el nivel educacional, aquí está el zoom de peso, talla, etcétera, con detalle, y se fijan, y aquí está registrado todo lo que hicimos. ¿Desde qué minuto? Desde el minuto en que abrimos el archivo log. Y está acá, es un archivo de texto que lo puedo abrir con Word, o también lo puedo abrir con el Notepad, ¿no? Al ser archivo de texto se abre automáticamente con el Notepad, o si no lo abro con el Word. Yo recomiendo abrirlo con el Word porque yo aquí puedo ir haciendo modificaciones. Por ejemplo, como me quedan cosas medias saltadas, las puedo arreglar, lo puedo poner bonito, le puedo pegar un gráfico, ¿no es cierto? Puedo hacer muchas cosas. ¿Mm? Y al final, si quiero, le digo guardar como, lo voy a guardar como ahí mismo, pero como está en texto, después le puedo decir incluso ya no quiero que me lo guarden en formato Word,
listo, y ya lo vamos a tener en formato Word para poder ser utilizado las veces que yo quiera, lo que necesite. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Quejas? Se acepta de Profesor, todo. Dígame. Doctor, recuerde enviarnos por favor el video que grabó. Sí, no, si yo lo... Las Terminando clases, la Por favor, Terminando la eso sesión. nos ayuda. Sí, sí, sí. Pregunta. ¿Quieren quedar liberados por la tarde o quieren que les dé una tarea? liberado. Liberado. doctor, Para estudiar, Libre, profe. libre. Ya, ok. Es libre para estudiar, porque yo creo que la Listo, los voy a dejar mayoría... liberados. Pero, ojo, prepárense porque mañana No me vamos digas. a volver a trabajar algo parecido, pero con la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud, para que los que tengan un poquito de tiempo vayan mirando las variables, vayan observando, porque mañana vamos a ejercitar, como esa base es más grande, tenemos más Es la posibilidades de con la que se ejercitación. trabajó ayer, ¿verdad? Sí, la que trabajamos ayer. Entonces, solamente para que la miren, ¿no? Vamos a mandar los videos, ¿verdad? WhatsApp. Depende, Ahí. pues. Si usted me lo pide, sí. Claro, doctor. Ah, ya, listo, con mucho gusto. Claro que lo necesitamos. Ahí está doña Alba, mire, nos quiere saludar. ¿Quién? Doña ¿Quién? Alba. Ah, sí, ahí está. Ahí está. Ah, bueno. Claro. Esperamos Sí. pues las clases, profe. Gracias Sí, hoy. listo. Ya quedan liberados entonces por hoy, ¿ya? Listo, le agradezco mucho. Gracias, buenas Usted, tardes. gracias. Gracias, maestro. Chao, Nos chao. Que estén vemos, bien. nos Hasta mañana. vemos. Cuídense. Hasta mañana. Chao. Bye.